Ay. Pues eso, como os decía, continuamos con Jorge Catarecha, que como no podía estar aquí, pues nos ha mandado un vídeo sobre su trabajo de este verano, sobre Non-Linear Differential Equations, Applications to Physics and Biology. Así que le damos las gracias a Jorge por haber grabado el vídeo y os lo pongo. Buenos días. Me gustaría en primer lugar disculparme por no poder estar hoy allí con vosotros. Y en segundo lugar, también quería agradecer a todos los organizadores por la facilidad que me han dado para poder hacer esta presentación. Y bueno, pues ya voy a comenzar con la presentación. Bueno, el tema de mi proyecto es ecuaciones diferenciales no lineales. En concreto, yo me he centrado en el estudio de los breeders, que son un tipo concreto de solución de la ecuación normal, en una ecuación específica, conocida como ecuación Sine-Gordon fraccional. Todo esto lo he hecho junto con mi tutor, Jesús Cuevas Maravé, al que le agradezco toda la ayuda que me ha proporcionado a lo largo del verano. La presentación la he estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, ¿cuáles son los conocimientos previos que he debido adquirir para abordar el tema? En segundo lugar, voy a presentar los resultados que he obtenido y finalmente, cuáles son algunas ideas para el futuro para poder continuar el proyecto. En cuanto a los conocimientos previos, primero voy a hablar de cuál es la ecuación de Sine-Gordon y qué son los breeders, cuál es el concepto de derivada fraccional, también voy a mencionar cómo he estudiado la estabilidad de las soluciones y finalmente uno de los métodos numéricos que he utilizado en ello. Bueno, la ecuación de Sine-Gordon es la que presento en pantalla, donde se parece a una ecuación de onda. Aquí tenemos una derivada segunda respecto al tiempo y aquí este de aquí es el operador laplaciano, que como yo he trabajado en una dimensión, corresponde a una derivada segunda respecto a la posición. Y aquí tenemos esta especie de tipo seno, que es la que introduce los términos no lineales en la ecuación. Y los breeders, aquí tengo puesto una solución tipo breeder que se conoce de esta ecuación, son soluciones que tienen esta forma. Son soluciones que están localizadas en el espacio y son periódicas en el tiempo. La importancia de estas soluciones es que ocurren gracias a los términos no lineales y a que sea no dispersiva la ecuación. La motivación histórica que tiene la ecuación de Sine-Gordon surge en 1863 con Edmund Bohr, cuando estudia las ecuaciones de Gauss-Codazzi para superficie en dos dimensiones, cuando la superficie tiene curvatura gaussiana negativa y constante, como es el caso de la pseudoesfera. Esto lleva a una serie de ecuaciones entre las que aparece la ecuación de Sine-Gordon. Posteriormente, y de manera independiente, Frenkel y Kontorova, en su modelo de dislocaciones para sólidos, en 1939, también llegan a esta misma ecuación, pero en un modelo discreto, donde tenemos los átomos que están ligados por una fuerza potencial a los primeros vecinos, de lo que corresponde al término del laplaciano, y luego un potencial cosenoidal que corresponde al término no lineal. Desde entonces, esta ecuación ha aparecido en muchos modelos de la física, como pueden ser las uniones entre superconductores, el modelado de líquidos piónicos, o uno de los potenciales que se consideran en el modelo de inflación cosmológico. A partir de esta ecuación, yo cuando la he resuelto, el primer paso para ello es discretizar la ecuación para poder aplicarle los métodos numéricos. Para ello, la función u, que era una función continua de la posición, ahora es una función que toma valores discretos en un conjunto de nodos, y u sub n corresponde al desplazamiento del nodo enésimo. De esta manera, el laplaciano en una dimensión lo discretizamos de esta manera, donde h es la distancia entre dos nodos consecutivos, y la constante 1 partido por h cuadrado la podemos también llamar c, que es como la voy a representar a partir de ahora. Al sustituir este laplaciano, nos queda una serie de ecuaciones diferenciales acopladas que dan lugar a un sistema. Y aquí represento otra vez el breeder, esta vez para recalcar el carácter discreto, donde cada estrella corresponde a uno de los nodos y la distancia entre ellos es la distancia h. Los breeders se pueden entender desde dos límites. Desde el límite continuo, cuando la constante vale infinito, la constante c, o la distancia h vale 0. En este límite es el que se toma para partir de la ecuación clásica y discretizar la ecuación. De otra manera, también se puede ver desde el límite anticontinuo, cuando la constante c vale 0 y todos los nodos están desacoplados. Y conforme va aumentando, los nodos se van acoplando entre ellos.
Este es el enfoque que yo he desarrollado. Aquí podemos ver la forma de este breeder para la constante de acoplamiento 3. Como he dicho antes puse la expresión de un breeder para la ecuación continua. Pero ¿existen breeder para la ecuación discreta? Para ello, usaremos un teorema de Mascay-Aubry de 1994 que dice que siempre existen breeder en redes discretas cuando el sistema es hamiltoniano, es decir, que se conserva la energía, como en nuestro caso, y que el acoplamiento sea pequeño. ¿Por qué es importante que el acoplamiento sea pequeño? Vamos a verlo a continuación. Como tenemos una red de osciladores en un potencial, tienen unos modos normales de vibración, cuando las vibraciones son pequeñas y son modos lineales. Para calcularlos, lo que hacemos es linealizar el seno, aproximándolo por U(n), y pedir que las soluciones tengan la forma de una onda. Para ello, cuando sustituimos en las ecuaciones, nos queda un sistema de ecuaciones lineales en función de los coeficientes para omega cuadrado, que podemos representar de forma matricial. Y podemos obtener la banda de modos normales de vibración en función de los autovalores de M. Aquí, por ejemplo, he representado una banda de los modos normales para una constante de acoplamiento C igual a 1,5. Y aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera es que conforme la constante de acoplamiento aumenta, también se va ensanchando la banda de modos normales. Y otra cosa importante es que como la red es finita, esta banda no es un continuo, sino que se toma valores discretos en ella. ¿Y por qué esto es importante? En esta gráfica he presentado el extremo superior de la banda de modos normales en función del acoplamiento. También esta línea de aquí es la frecuencia del breeder que yo he calculado, que he impuesto que tuviera una frecuencia 0,8. Y aquí tenemos el tercer armónico. El tercer armónico es porque como el breeder es una solución no lineal, podemos expresarla en su desarrollo de Fourier y por la simetría que tiene la red solo va a tener los armónicos impares. ¿Qué ocurre? Que cuando alguno de los modos normales ya tiene una frecuencia muy parecida a la de uno de los armónicos del breeder, este armónico puede resonar con los modos normales, lo que provoca que el breeder se hibride, que produzca una bifurcación. Aquí vemos que a partir de aproximadamente de la constante 1,2 es cuando ya puede haber modos normales con una frecuencia muy parecida. Y digo puede porque como la red es discreta, a veces la frecuencia del tercer armónico cae entre dos modos normales y no hay ningún problema. Otro concepto que quiero introducir es el de la derivada fraccional. La forma más sencilla de introducirla, heurísticamente, es, nosotros conocemos la derivada de un polinomio, la derivada enésima de x elevado a m, que es la que tenemos aquí, y para poder considerar n un parámetro continuo, lo único que hacemos es cambiar los factoriales por la función gamma. Posteriormente, esta idea se ha ido refinando y hoy en día la definición que se usa de derivada fraccional es esta que he puesto aquí. ¿Qué es lo que yo he tenido en cuenta con esto? Lo que he considerado es que el laplaciano sea un laplaciano fraccional, que una vez discretizado tiene esta forma, donde estos coeficientes que dependen de los números n y m de la red corresponden con el kernel del laplaciano. Hay muchas maneras de definirlo, pero yo la que he considerado es la siguiente, que es la que aparecía en otros artículos que consideraban este laplaciano fraccional la ecuación de Rödinger. Con ello, al sustituir la ecuación, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones acopladas, ecuaciones diferenciales, y ahora nos preguntamos por la interpretación de este laplaciano. Vale. La derivada fraccional, por una parte, la podemos entender como que existe una fraccionalidad en la dimensión del dominio, ya sea porque en vez de estar en una dimensión, estemos en un dominio que tenga ramificaciones con forma fractal y la dimensión ya no sea entera. Otra manera de entenderlo también es que al aparecer estos términos de acoplamiento ya no aparecen solo entre primeros vecinos, es decir, entre u sub n y u sub n más 1 o menos 1, sino entre toda la red. Entonces también se puede interpretar como que existen acoplamientos que son no locales, es decir, que ya no estamos restringiéndonos a los primeros vecinos de la red. Por ello, este laplaciano se ha usado en artículos que he estado ojeando, como por ejemplo la difusión, mucho en fenómenos de difusión en la sangre, por ejemplo. Y ahora voy a hablar del análisis de estabilidad que he llevado a cabo, que en particular he usado el análisis de Floquet. Para ello, nosotros tenemos una solución U y le añadimos una pequeña perturbación, para ver si es estable o no. Esta perturbación chi.
Cuando esto lo imponemos en la ecuación y haciendo un desarrollo de primer orden, la perturbación chi cumple la siguiente ecuación diferencial, que lo importante es que en chi es una ecuación lineal y que los coeficientes que aparecen aquí son coeficientes periódicos, no ya por la función coseno, sino porque la función u sí que era periódica, porque recordamos que un Bríder era periódico en el tiempo, al ser periódico la u, es periódico el coeficiente, y podemos llevar a cabo el análisis de Floquet. El operador de Floquet, que es esta f que aparece aquí, es el operador que parte de la perturbación en el instante inicial y nos devuelve la perturbación a lo largo de un periodo. Este operador tiene multitud de propiedades, en particular en lineal y también en simpléstico, lo que lleva a tener gran cantidad de propiedades. Por ejemplo, para la estabilidad lo que nos importa son los autovalores de este operador f, porque si los autovalores tienen módulo mayor que 1 implica que la perturbación va creciendo y es inestable la solución. Entonces es necesario que los autovalores tengan módulo menor o igual que 1. Sin embargo, como estamos en un sistema hamiltoniano que conserva la energía, es imposible que la perturbación desaparezca y los autovalores tengan módulo menor que 1. Por tanto, para que sea estable la solución, es necesario que tengan módulo igual a 1 todos los autovalores. Aquí pongo dos ejemplos de dos Bríder. El de la izquierda es un Bríder estable. Observamos que todos los autovalores están en el círculo unidad, mientras que en el de la derecha es inestable porque hay una pareja de autovalores que se han salido. Esto indicaría que este Bríder es inestable, mientras que el otro no. Además, esta análisis puede tener mucha más profundidad porque depende por qué parte del círculo se salgan los autovalores, nos daría información sobre el tipo de bifurcación que está ocurriendo. Finalmente, también quiero comentar los métodos numéricos que he usado. En particular, voy a hablar de cómo he calculado los Bríder mediante el método de Schutting. Para hacer esto, lo que hacemos es, fijamos una constante de acoplamiento C para que queramos encontrar un Bríder. Elegimos unas condiciones iniciales en el tiempo. Porque, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que resolver un problema con condiciones de contorno periódicas. Es decir, que el Bríder sea lo mismo al principio que al final de un periodo. Pero nosotros vamos a reducirlo a resolver un problema con ecuaciones con condiciones iniciales. Para ello planteamos las condiciones iniciales, usamos un solucionador tipo Runge-Kutta y nos preguntamos si es periódico, es decir, evaluamos cómo ha evolucionado a lo largo de un periodo. Si no es la que teníamos inicialmente, ajustamos de nuevo las condiciones iniciales y luego volvemos a solucionar. Y así hasta que encontremos que hayamos minimizado la diferencia entre el Bríder al principio del periodo y a lo largo de un periodo. Cuando ya esta diferencia es mínima, podemos decir que la solución es periódica y ya tenemos un Bríder para constante de acoplamiento. Procederíamos a cambiar ligeramente la constante de acoplamiento y usar esta solución como semilla para la siguiente iteración y con este modo ir continuando la solución para distintos valores del acoplamiento. Ahora quiero hablar de los resultados que he obtenido. En la ecuación clásica quiero hablar de la energía de los Bríder, cómo la he calculado y a qué me ha llevado, la estabilidad de algunas soluciones y las bifurcaciones que han surgido. Y en la ecuación fraccional de la energía y de la importancia que tiene la fraccionalidad del laplaciano para las soluciones. En la ecuación clásica la expresión de la energía de un Bríder es esta, donde el primer término corresponde a la energía cinética de los nodos, este segundo es el potencial cosenoidal que aparece por la fuerza tipo seno que teníamos en la ecuación, y este último es la interacción elástica entre primeros vecinos que aparece por el laplaciano. En esta gráfica lo que he representado es la energía que tiene cada Bríder que he calculado en función de la constante de acoplamiento para la que lo he calculado. Y observamos una tendencia general creciente que lo que implica es que a mayor constante de acoplamiento, al estar más acoplados los nodos, la vibración de uno de ellos afecta a mayor cantidad. Por tanto, es normal que el Bríder lleve más energía al haber más nodos vibrando. Sin embargo, observamos que a partir de un valor aproximado de la constante de acoplamiento de 1,2 por ahí, empiezan a aparecer ciertos puntos que se salen de la tendencia. Son los que están en esta región de aquí. ¿Por qué? Si acordamos, a partir de este valor que tenemos aquí de la constante de acoplamiento, ya el extremo superior de la banda de modos normales estaba por encima del tercer armónico del Bríder. Y es posible que ocurriera lo que comenté, de que uno de los modos normales se pareciera mucho a una de las frecuencias del Bríder y este se hibridara. Por tanto, estas soluciones que tienen aquí más energía, lo que ha ocurrido es eso, es que son Bríder que tienen una componente de un modo lineal hibridada con ellos.
Por ello tiene más energía y lo que ocurre aquí es que aparece una bifurcación en las soluciones. En esta gráfica se aprecia mejor el tipo de bifurcaciones que ocurren. Lo que ocurre es que estas bifurcaciones, por la forma que tienen, si yo calculo una solución que esté, por ejemplo, por esta parte de la curva, al hacer la continuación y aumentar la constante de acoplamiento y utilizar esta solución como semilla, volvemos a la rama general. Aquí vemos dos breeders, precisamente el de la izquierda es uno normal, que es estable, y vemos que tiene el comportamiento esperado, mientras que el de la derecha observamos que superpuesto con el breeder existe uno de los modos normales con pequeña amplitud, que es como si fuera un coseno o un seno vibrando también. Por eso el de la derecha está hibridado y tiene más energía, porque esta vibración del modo normal hace que el breeder pues lleve más energía que si no lo tuviera. Por esta especie de alitas que le surgen, también se conocen como nanópteros, este tipo de soluciones. Aquí quiero representar también el análisis de estabilidad, mientras que en el de la izquierda es un breeder perfectamente estable, pues todos los autovalores tienen módulo 1. En el de la derecha observamos que hay dos autovalores que se han salido del círculo unidad, lo que nos indica que es ligeramente inestable. Esto es debido a la inestabilidad que presentan las alas y lo que he comentado anteriormente de por qué al hacer la continuación volvemos a caer en la tendencia general de nuestra híbrida. A continuación hice el mismo tratamiento para la ecuación fraccional, donde vemos que la energía, el único término que ha cambiado, es el de la parte del laplaciano, que al ser a la fraccional ya no solo hay energía debido al acoplamiento entre primeros vecinos, sino entre cualquier pareja de vecinos de la red. Aquí he representado la energía en función de la fraccionalidad S que aparecía en el laplaciano, contando que 1 es el laplaciano normal, el laplaciano clásico que todos conocemos, y conforme nos movemos hacia la izquierda está aumentando la fraccionalidad que hemos introducido. Lo que se observa es que la energía aumenta al aumentar esta fraccionalidad. ¿Por qué? Porque recordemos que una interpretación era que esta fraccionalidad se podía ver como interacciones no locales. Claro, al aumentar la importancia de estas interacciones no locales, hacemos que vibren más nodos y por tanto de nuevo tiene más energía. Esto también se aprecia en esta gráfica donde para la misma constante de acoplamiento y distinta fraccionalidad observamos como el que tiene S igual a 0,5 es bastante más ancho y decae más lentamente que el que tiene S igual a 0,99. Esto es debido, como ya he comentado, a que el de S igual a 0,5 hay más interacciones no locales. Finalmente, también he representado la energía en función del acoplamiento, como hice en el caso clásico, y he observado la misma tendencia de que al aumentar el acoplamiento también aumenta la energía. La única diferencia es que aquí en este caso no he obtenido ninguna bifurcación. Y algo con lo que estamos trabajando ahora mismo en por qué no he obtenido ningún breeder hibridado. Por ello, en las ideas para el futuro, quiero mencionar la hibridación en el caso fraccional y estudiar por qué ocurre o no ocurre, o cuándo va a ocurrir. También probar a hacer el cálculo con nuevos métodos numéricos, basados esta vez en el espacio de Fourier. Y también alguna idea, por ejemplo, de aplicar la fraccionalidad no solo al laplaciano, que es como la derivada espacial, sino a las derivadas temporales. Y estas serían unas posibles ideas para seguir desarrollando este proyecto. Y ya con esto termino la charla y agradezco a todos los presentes y a los que han organizado este programa de investigación de verano y de nuevo a mi tutor Jesús por toda la ayuda que me ha dado a lo largo del verano. Muchas gracias. Bueno, pues le damos un aplauso a Jorge y... Uy, a Jaime, no, a Jorge, perdón. Y nada, pues sí, bueno, no podéis tener dudas porque, porque no tenemos a Jorge aquí, pero sí que tenemos a Jesús, a su tutor. Jesús, si quieres conectar el micro, creo que puedes. A ver si, espérate, a ver si está creo que he dado los permisos. Sí, vale. Pues nada, eso, si tú quieres contarnos alguna cosilla del trabajo de Jorge o de lo que había estado, del feedback del programa, pues te escuchamos. Enchufa la cámara por lo menos para que se me vean. Bueno, yo, ¿qué voy a contar? Jorge ha trabajado bastante bien, además dadas las circunstancias porque, bueno, tenía todavía una asignatura pendiente de cuarto que tiene que examinarse
prácticamente durante un mes hemos tenido que hacer muchas cosas, tenido que aprender muchos conceptos. El tema de las derivadas fraccionales, pues es un tema bastante, digamos, friki, ¿no? Hemos tenido que incluso, ni yo mismo, ¿no? Lo estoy empezando a entender ahora y, y prácticamente hemos tenido que estar aprendiendo conceptos, ¿no? Yo creo que Jorge lo ha explicado bastante bien, ¿no? Lo que ha podido... Bueno, se supone que esto es un programa de iniciación, ¿no? No vamos a llegar a ninguna conclusión. De momento todo esto es una historia que la que pretendemos que sea para el TFG, ¿no? Que tiene que hacer este curso y, hombre, que la que llegue se ahondará más, ¿no? Yo, es decir, estoy aquí precisamente porque él no puede estar, está con una beca en Grenoble y, y bastante cosas tiene encima para que tuviera que estar aquí para responder preguntas, ¿no? Entonces, bueno, que estoy aquí para cualquier cosa que me queráis preguntar, pues estoy abierto, ¿no? Cualquier duda que tengáis o que os haya, cualquier cosa que os haya Pues llamado la atención. te tomamos la palabra. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis preguntar? ¿No? Ha quedado todo claro, parece, no hay preguntas. Pues nada, Jesús, te damos las gracias. Que nada, que te damos las gracias por haber participado en el programa y por estar hoy aquí. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, otro aplauso más para Jorge. Y Rosa, ¿te viene? Tú ya habías dejado la charla aquí guardada, ¿no? Pues entonces, esto lo minimizamos. Vamos a cerrar esto. Pues ya, ojalá. Vale, tiene ahí el mando, ¿vale? Para adelante y para atrás y puntero. Y nada, pues continuamos entonces con Rosa María Carrillo, que ha realizado su proyecto de iniciación a la investigación sobre algoritmos y aplicaciones en la minería de datos estadísticos. Así que, Rosa, cuando quieras, el micro es tuyo. Vale. Vale, bueno, aunque como habéis comentado, el título del proyecto de la línea de investigación se correspondía a algoritmos y aplicaciones en la minería de datos estadísticas, nosotras lo hemos enfocado hacia el estudio en los errores de clasificación. Entonces, tras una breve introducción, pasaré a comentar las propuestas metodológicas y un breve estudio teórico de las mismas, para finalmente poder detallar los casos prácticos de mayor interés que hemos realizado. Como sabéis, el aprendizaje automático o Machine Learning tiene como objetivo simular el razonamiento humano a través bueno, desde el punto de vista del aprendizaje. Entonces, un ámbito de bastante importancia en el mismo se corresponde con el aprendizaje supervisado, que se corresponde a su vez con recurrir a datos etiquetados según la presencia de una variable objetivo, que puede ser numérica para la regresión, y categórica para la clasificación. Entonces, para estos últimos problemas, la herramienta usual para la evaluación de los resultados es la matriz de confusión. Y tradicionalmente, a partir de la misma, ha sido posible el cálculo de índices y medidas, pero en su mayor parte enfocada hacia el acierto, de manera que el resto de casillas o componentes de la matriz que se correspondían a los errores quedaban fuera del estudio y del análisis. Por tanto, el interés del proyecto se ha centrado en poder conocer de una mejor forma las distribuciones, la simetría y la estructura de la matriz, para así poder descubrir la definición de las clases y si realmente el clasificador y el método de evaluación es correcto. A modo de ejemplo, se pone aquí la matriz de confusión, que detallaré más adelante, puesto que se corresponde al primer caso práctico, donde en la fila se observan los valores actuales observados para las categorías y en las columnas los resultados de predicción. Respecto a las propuestas metodológicas, en primer lugar se propuso detectar las categorías que podrían ser problemáticas para el clasificador y se enfocará desde el punto de vista de la homogeneidad marginal. Y en un segundo lugar se propone cuantificar las probabilidades de clasificación desde la filosofía bayesiana.
Y respecto a los casos prácticos reales, aunque se han realizado 3, únicamente comentaré los 2 primeros, puesto que al diferenciarse más notablemente en el número de categorías, permiten sacar conclusiones más interesantes. Pasando ya al estudio teórico, para el primer enfoque del estudio de la homogeneidad marginal, se consideran las variables I y Z que se corresponden a las observaciones en la categoría actual y de predicción respectivamente. Y el objetivo de la homogeneidad marginal consiste en comprobar si se mantiene esa igualdad de predecir a la categoría correspondiente para cada una de las categorías, por lo que es necesario el cálculo de la marginal, tanto por fila por columna, que sería sumar los elementos correspondientes de la matriz. Para poder llevar a cabo este análisis debe distinguirse el caso binario del caso múltiple. Del caso binario, que son las tablas 2×2, el estudio, se tiene el conocido T de Mann-Neyman, y el estudio de la marginal se puede simplificar al estudio de la casilla no diagonal de la matriz, permitiendo resolverlo por el T binomial o chi cuadrado. Para el caso múltiple, que será el que nos ocupará en la mayoría de los casos, es necesario recurrir a las generalizaciones del tema anterior, que serían la de Stuart-Maxwell y Babka. Ambos razonan sobre el mismo vector de diferencia, pero proponen estimaciones diferentes para la matriz, así como diferentes cálculos para el estadístico del contraste, aunque finalmente ambos se distribuyen por la misma ley, que es la distribución chi cuadrado de R menos un grado de libertad. En el caso de que se rechace el contraste, lo que sabríamos es que existen categorías con diferencias significativas, por lo que la pregunta usual y lógica sería que cuáles son las que causan esas diferencias. Por lo que para ello, para poder analizarlo, se propone el enfoque one versus all, que consistiría en el cálculo de la matriz auxiliar 2×2 para cada una de las categorías, de forma que sea posible asemejar ese razonamiento al caso binario y poder recurrir al test de Mann-Neyman. Por lo tanto, esta metodología del primer enfoque se resuelve en 2 pasos. Uno múltiple, y en caso de rechazo, pasar a la consideración auxiliar. Para la segunda propuesta, el objetivo era estimar las probabilidades de clasificación tanto desde el punto de vista puntual como por intervalo. Entonces, el objetivo es recurrir al modelo Dirichlet multinomial, y para ello voy a comentar primero los principios de la inferencia bayesiana. Si tenemos X, una variable aleatoria con función de densidad dependiente de un parámetro, este también es considerado una variable aleatoria, por lo que es necesario disponer de información asociada al mismo, lo que se conoce como distribución a priori para el parámetro. Se tiene la muestra aleatoria simple y se puede calcular la función de densidad conjunta gracias a la independencia, y con el teorema de Bayes es posible el cálculo de la distribución a posteriori para el parámetro dada la muestra. Finalmente, para poder obtener las estimaciones de lo que nos interesa, que es el parámetro, se recurre usualmente al estimador de Bayes, que depende de la función de pérdida considerada, y en el caso de considerar la de pérdida cuadrática, coincide con la esperanza de la distribución a posteriori obtenida para el estimador, o sea, para el parámetro, perdón. La distribución multinomial se considera la generalización, se corresponde con la generalización multivariante de la distribución binomial, y dada X sub j desde 1 hasta R, el número de categorías, la variable aleatoria que describe el número de ocasiones que se observa es la j-ésima categoría en los n ensayos realizados, y dado θ el vector de probabilidades, se dice que entonces X, el vector, sigue una distribución multinomial de parámetros n y θ. Análogamente, la distribución de Dirichlet se corresponde con la generalización de la distribución beta, y dado θ, un vector que toma valor en el R-1 simple, y alfa, el vector de parámetros, mayor o igual que 0, se dice que θ sigue una distribución Dirichlet de parámetros alfa. Además, gracias a esa generalización multivariante, las distribuciones marginales se distribuyen a través de distribuciones beta con parámetros conocidos, lo que permite el cálculo, por ejemplo, de la esperanza y la varianza. Ya finalmente, el modelo multinomial consiste en aplicar para cada una de las categorías el mismo procedimiento. Se considera I sub k el vector que correspondería a la fila de la matriz de confusión que indiqué anteriormente, de manera que cada componente de dicho vector hace referencia al número de observaciones de la k-ésima categoría que se clasifican a la categoría correspondiente de cada componente. Entonces, esto es posible, se distribuye hacia una multinomial de parámetros respectivos, y gracias a la filosofía bayesiana, el parámetro θ sub k de probabilidades
lo consideramos variable aleatoria, de forma que se distribuye según una dirichlet de parámetro alfa sub k. Entonces, gracias a la conjugación de distribuciones, el núcleo de la distribución a posteriori coincide o se corresponde con el núcleo asociado a una distribución de Dirichlet, donde ahora los parámetros de la distribución se corresponden con la suma de las observaciones y los parámetros escogidos a la distribución a priori. Pasando a los casos prácticos, el primero se corresponde a la detección de enfermedades relacionadas con la inflamación intestinal y se obtuvo del artículo que se muestra que se corresponde con una clasificación recurriendo a variables multiómicas. Se tienen 3 categorías y aquí se muestra la matriz de confusión que será el objeto principal de estudio para este caso práctico. Se tiene la categoría de control, la categoría de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Si se observa la matriz, a simple vista se puede ver que las marginales para el grupo de control parecen mantener cierta simetría, mientras que para las otras 2 categorías sí existen diferencias más notables. Pasando al primer enfoque, si se realiza el contraste asociado a la homogeneidad marginal múltiple, se tiene que existen evidencias significativas para rechazarlo y, por lo tanto, deberíamos pasar al segundo paso. Obteniendo las tablas 2×2 auxiliares para cada categoría y realizando los contrastes unilaterales y bilaterales para cada uno de los mismos, se obtiene que, como se intuía, no existen evidencias significativas para rechazar el contraste asociado, los contrastes asociados al grupo de control, pero sí existen evidencias significativas para rechazar los respectivos a alguna de las otras 2 restantes. Esto nos indica que existe desbalance entre esas 2 categorías, la UC y la CD, pero que el balance es específico. Para la categoría UC predomina la proporción de observaciones que son erróneamente clasificadas, es decir, que tienen valores actuales de esa categoría, pero se clasifican al resto, mientras que para la categoría CD existe un sobrediagnóstico. Predomina la proporción de valores de observaciones que tienen como valor actual otra categoría, pero se predicen a la categoría CD. Si pasamos al enfoque bayesiano, se consideran también varias alternativas. Una estimación directa, sin considerar información adicional previa, y una estimación en 2 pasos, reiterando el modelo Dirichlet multinomial, puesto que se recurrió a esta matriz de confusión correspondiente a otro proceso de clasificación alternativo que también se encontraba disponible en el artículo. En este caso, destaca cómo la categoría de control tiene diferencia en la marginal y obtiene valores mucho más elevados que en los presentes en la matriz inicial, que sigue siendo el interés del estudio. Si recordáis, también era necesario tener información sobre los parámetros de la distribución a priori, por lo que para elegirlos también se consideran 2 alternativas: la distribución uniforme no informativa y la distribución uniforme discreta en R punto, ambas simétricas. Pues si comparamos los resultados con estas tablas resúmenes para las 4 combinaciones, las diferencias más destacadas entre la elección de una y otra distribución a priori pueden resumirse en el aumento de los valores de mayor valor y la disminución de los más pequeños, por lo que para facilitar la comparación y que fuese más concreta, me centraré únicamente en la selección de la distribución a priori uniforme. Comparando cada categoría individualmente, se puede destacar que los parámetros asociados a la distribución a posteriori cambian significativamente en consideración con una y otra propuesta: estimación directa e información auxiliar. ¿Por qué? Porque aquí se tienen los valores de la información no informativa, pero aquí se corresponden con los parámetros, los valores obtenidos para la distribución a posteriori, habiendo aplicado el proceso Dirichlet multinomial a la información auxiliar. Y en cuanto a las estimaciones, se observará el mismo comportamiento. Aumentan los valores correspondientes al grupo de control y disminuyen los correspondientes al grupo, a la categoría de CD. Además, como estamos en 3 categorías, también es posible llevar a cabo la representación gráfica representando las curvas de nivel de la densidad de probabilidad y una simulación para la distribución correspondiente. Esto nos permite corroborar las conclusiones que se observan en las estimaciones, porque
la localización en el lateral implica que el compuesto que nos encontramos en el grupo de control nos indica que esta categoría tiene confusión con la categoría CD, mientras que no se confunde con la categoría UC. Y dado que se localiza bastante cercana al vértice de correcto, podría concluirse que se tiene una buena o una aceptable identificación de la categoría de control. Si pasamos a la categoría UC, se vuelven a obtener las mismas conclusiones, aumenta en este caso el error correspondiente al grupo de control y disminuye el error correspondiente a la categoría de CD, pero en este caso los valores son mucho más elevados y más homogéneos que en el caso anterior, lo que también se observa en la representación gráfica. En la observación inicial tiene mayor dispersión y la localización muestra menor confusión hacia la categoría de control que el caso de la información auxiliar, donde claramente se modifica y se aleja del lateral. Y pues recordamos que estamos en la categoría de UC, por lo que lo correcto sería que se enfocara en esta zona. El hecho de que esté más cercano al vértice CD indica que existe una gran confusión de las observaciones de esa categoría UC hacia la CD. Y por último, esta tercera categoría se vuelve a observar el mismo comportamiento y si recordamos, con los test de hipótesis pudimos ver que podría existir cierto sobrediagnóstico. En realidad existía una gran identificación de esta categoría y apenas existía confusión con la categoría de control. El hecho de incorporar la información auxiliar hace que esa confusión hacia el grupo de control aumente e incluso se separe también del lateral correspondiente y aumente, por tanto, hasta la categoría UC. Como se indicó inicialmente, también se obtuvo la estimación por intervalo y a modo de ilustración, puesto que eran bastantes tablas, únicamente muestro las correspondientes a la información inicial y a la distribución a priori uniforme. Se obtuvieron tanto a iguales colas como a mayor densidad de probabilidad a posteriori. Las conclusiones finales, que pues, se puede concluir que existe una confusión clara de la categoría UC, que existe sobrediagnóstico de la categoría CD, que con la información inicial la identificación de la categoría de control puede ser aceptable y que el hecho de incorporar información auxiliar tiene gran influencia y en este caso en particular por su naturaleza ocasiona la confusión hacia la propia categoría de control. Y por último, voy a comentar rápidamente el segundo caso práctico que se corresponde a la identificación de géneros literarios. En este caso ya se dispone de un número más elevado de categorías, un total de 10, y los datos son resultado de una aplicación de mi trabajo final de grado. El hecho de tener ya bastantes categorías dificulta a simple vista el poder identificar la distribución o la estructura que tiene la materia de confusión, por lo que resulta de gran ayuda realizar los contrastes correspondientes. Efectivamente, existen evidencias significativas para rechazar el contraste de homogeneidad marginal múltiple y realizando los test auxiliares 2 a 2 se obtienen dos subconjuntos de género. Este primero sería en los que predomina la proporción de observaciones en los que realmente son de otras categorías, pero se predicen a uno de los mismos, es decir, reciben los errores de clasificación, mientras que el segundo subgrupo son los géneros que emiten esos errores, es decir, se corresponden a observaciones de alguno de esos géneros y se clasifican al resto. Si se observan las estimaciones bayesianas obtenidas, se pueden corroborar esas intuiciones o conclusiones anteriores, puesto que si se observan los géneros con un mayor número de estimaciones destacadas, es decir, los géneros que tienen un mayor número de estimaciones elevadas, por fila, eso se corresponde a los que reciben la predicción y efectivamente se corresponden con los del primer grupo. En cambio, si se observan las columnas, se tiene que son los emisores de error y los géneros con mayor número de estimaciones destacadas serían los del segundo grupo. Y ya para acabar, destacar que dos de los géneros que no se detectaron con los test anteriores eran el horror y ficción. Al no rechazar ninguna hipótesis, nos indica que existe a nivel marginal, general, existe un balance entre los errores o entre sus distribuciones. Pero si observamos las estimaciones bayesianas, se tiene que efectivamente emiten y reciben errores, pero no está compensado entre categorías. Si nos fijamos en la de horror, por ejemplo, recibe errores de las que
recibe errores de las categorías correspondientes al primer grupo y emite los errores hacia las categorías que también se detectaron. No sé si esto ha quedado un poco confuso. Me refiero a que la categoría no es la misma la de recibir y emitir error, sino que es de los grupos que se indicó anteriormente. Y nada, estas son las conclusiones que he ido detallando poco a poco y con esto acabo. Espero no haberme extendido mucho y por último me gustaría agradecer tanto a la organización como a mi tutora la ayuda que me han dado y la oportunidad por poder realizar este proyecto. Muchas gracias por haber disfrutado. No sé si he mirado bien la materia de conclusión, pero el algoritmo que estaba usando confundía horror con... ¿Esta? La anterior. Confunde mucho misterio con comedia y horror con infantil. No, misterio con infantil. No, con comedia y horror con infantil. Eso tipo de... Ahí, por ejemplo, misterio con comedia. Sí. ¿Por qué? Porque hay novelas que son un poco... que están en un área gris o... Mira, fíjate en el género de comedia, es este, ¿vale? El acierto un 4%. El género de comedia fue el que peor resultado obtuvo y se confundía, este es el actual y la predicción. Entonces se predecía a misterio, a infantil y se repartía bastante al resto de categorías. Yo creo que fue porque realmente la clasificación se realizó utilizando la sinopsis de los libros, de cada uno de los libros. Entonces yo creo que fue que el género de comedia no tenía en su sinopsis elementos que lo identificasen como tal y provocaban la confusión real hacia el resto de categorías. Y, por ejemplo, los que mejores resultados obtuvieron pues, eran los que reciben los correspondientes al grupo que reciben los errores. No sé si respondo a tu pregunta. Pues aprovechando que tenemos ahí mismo aquí a la doctora, si quiere hacer algún comentario, un poquito de privada rosa o hablar de la experiencia ha sido muy buena y los María trabajando muy bien. El trabajo también un poco para que no esté familiarizado, la parte de confusión viene de haber aplicado un método para clasificar. Es decir, un médico cuando diagnostica una enfermedad aplica otra técnica. Entonces, el problema muchas veces es que simplemente se está aplicando distintos métodos de clasificación y considera que uno es mejor que otro porque el método sea más exacto, tenga la diagonal mejor número de elementos clasificados. Y yo creo que también ahí estamos pensando que el clasificador siempre va a ser perfecto. Los clasificadores no son perfectos. Puede ser que el método tenga fallos o puede ser que lo que yo esté intentando distinguir esté mezclado, no sea fácil de distinguir. Entonces, el detectar las casillas en las que hay problemas te puede ayudar a decir, pues tengo que buscar otro modelo o una variable que me permita clasificar, que me permita distinguir, por ejemplo, que ya estaba haciendo de la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa, son enfermedades intestinales. Si ahí hay confusión y estamos sobre ese caso de diagnosticar la enfermedad de Crohn, porque a lo mejor necesita al construir un modelo mejorarlo en que incorpore variables que te permita distinguir. Entonces, ver los problemas, si es por el método o porque las categorías son especialmente difíciles y tan importante como clasificar bien es ver dónde puede haber, donde hay un número de fallos que sea más de la cuenta. Entonces, será el objetivo del trabajo también cuantificarlo probabilísticamente. Es decir, la probabilidad de que me clasifiquen mal en esto ya la estás dando. Entonces, era un poco el objetivo del trabajo. ¿Vale? Las matrices salen detrás de otros métodos, entonces, en vez de analizar, te permite cuestionar los métodos que tenga. ¿Vale? Un poco el objetivo del trabajo, porque también lo queda claro. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, le damos las gracias a Rosa y a Emma también. Un aplauso.
Álvaro Gutiérrez. ¿Tú qué vas a necesitar? ¿Un USB tienes para pasar la charla? ¿Voy a apagar el proyecto mientras me coloco? Entonces? Sí. ¿Qué necesita el ordenador? Vale. Me he traído también el ratón, así que el mando no lo voy a poder usar. No, eso no lo sé. Tengo que... No tiene unos enlaces ni una... Estoy encendiéndolo ya. No. Sí. ¿Me puedo acercar el ordenador más para acá? Sí. Lo que no tenemos entonces es para el pasador. ¿Te apañas tú con el ratón? Sí. A ver si te llega el cable. Bueno, si no, me pongo más silla para acá. No, toma, con esto te lo puedes acercar más. A ver. No tengo que estar aquí. Vale, se te ha abierto en el navegador. Sí, lo he abierto yo en el navegador. Vale, que Sí. quieres así. Sí. Vale. El micro, bueno, te presento ya. Pues nada, como decía, nos toca ya la última charla del día y del programa. Así que Álvaro tiene el honor de ser el que clausura el programa, el honor y la responsabilidad, no forma de expresión. Y nada, pues nos va a hablar de 3 maneras de estudiar las series de potencia. Muchas Gracias. gracias. Pongo el micro. Bueno, la festividad de tipo la Feria de los Pueblos y eso suelen terminar con fuegos artificiales y una petardada final. Siento decepcionaros, yo soy menos colorido, pero bueno, intentaré que os divirtáis aún así. Mi charla va a ser sobre 3 maneras de estudiar la serie de potencia y este no era el tema que presenté, el título que presenté la última vez, ni el que sale en el horario, era resolución de singularidades. Eso es porque el marco en el que nos vamos a mover surgió el problema como un problema de resolver singularidades de curva algebraica. Empezamos nos dan una curva algebraica, en geometría algebraica siempre nos dan como los puntos donde se anula una cierta función y eso yo le llamo la forma implícita, ¿vale? De la curva. Y nuestra función va a ser una serie de potencias, por eso la vamos a estudiar. La serie de potencias puede ser una serie de potencias formal o puede ser una serie de potencias convergentes. Aquí estaríamos en geometría algebraica, aquí estaríamos en análisis complejo. Todo lo que voy a hablar yo voy a hacer en este anillo, pero quien quiera, que le guste más el análisis complejo, puede cambiar por el otro anillo y todo va a ser cierto. Mi función entonces va a ir de c cuadrado en c y va a ser una serie de potencias, luego mi curva va a vivir en c cuadrado. Y eso va a ser un problema que vamos a tener para representar la curva, porque necesitamos 4 dimensiones reales para verla y la curva le llamamos curva, pero en realidad se parece más a lo que nosotros llamamos una superficie, ¿vale? Y la pregunta es, ¿puedo tener una forma explícita de la curva localmente? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues si yo voy a poner una curva real, sabemos que en este punto, por ejemplo, la derivada con respecto de y no se anula,
Luego, por el teorema de la función implícita, yo puedo localmente, si tú me das una x, yo te puedo decir a la altura a la que estoy, y eso le voy a llamar, pongo y en función de x, le llamo la forma explícita de la curva. Otros puntos no puedo hacer eso, porque la derivada con respecto a y sí se anula, pero no se anula la derivada con respecto a x, ¿vale? Entonces puedo poner x en función de y. Y hay un tercer tipo de puntos en el que todas las derivadas parciales se anulan. En esos puntos es donde digo que tengo una singularidad. Pero la respuesta a la pregunta de si puedo tener una forma explícita de la curva va a seguir siendo cierto, va a seguir siendo que sí, con unos peros. El primer pero es que la voy a dar por trozos. En este caso va a haber un trozo aquí y va a haber otro trozo aquí. El resto de los peros lo voy a dar después de dar el enunciado general, que es el teorema de Newton-Poisson. El teorema de Newton-Poisson que lleva el nombre del famosísimo matemático francés Poisson y de un matemático inglés menos conocido, Isaac Newton, y que me dice que toda serie de potencias la puedo descomponer, salvo unidades, salvo un factor en x, así, de esta manera. I menos phi1 de x por I menos phi2 de x hasta I menos phi m de x. Esto me vale localmente. Lo primero que quiero decir es cómo resuelve esto el problema anterior. Bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo en que los puntos de esta forma anulan este paréntesis de aquí. Yo tendría phi1 menos phi1 de 0, luego anulan a f, luego los puntos están en la curva. Entonces yo estoy dando la coordenada y en función de la coordenada x. Esto me va a dar un trozo. Voy a tener m trozos, ¿vale? Este es el segundo de los peros que tenemos ya de los que hablaba antes. El tercero va a ser que nuestras funciones son algo raras y son series de potencias pero con exponentes fraccionarios. Bueno, las series de potencias con exponentes fraccionarios se llaman series de Poisson, llevan el nombre de Poisson. Este teorema se demuestra de forma constructiva, construyendo las soluciones por el algoritmo de Newton. Entonces, voy a llevaros paso a paso por el algoritmo de Newton hasta que veamos por qué hace falta exponentes fraccionarios, ¿vale? Para ello vamos a seguir un ejemplo, que lo tengo preparado por aquí, es y elevado a 4 menos 2x cubo y cuadrado, está aquí, ¿vale? Lo ponemos más grande. Vale, esta es la curva, la estamos representando de forma real y lo que vamos a conseguir es darla por trozos, bueno, la singularidad está en el origen y vamos a conseguir darla en dos trozos, el trozo rojo y el trozo azul. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues supongamos que podemos poner y en función de x. Todas nuestras funciones son series de potencia y esta no va a ser menos. Y va a tener un término de menor grado, b por x a la u. Vale, y yo quiero que se siga cumpliendo la ecuación de la curva. F era una serie de potencias, aquí sustituyo la ecuación de la expresión que tengo en i, elevo a j y obtengo esta expresión. De esta expresión de aquí voy a extraer el término de menor grado. Tengo una serie de potencias y el término de menor grado tendrá esta forma, x elevado a k0, donde el coeficiente está sumando un sumatorio sobre los i y j que cumplen esta ecuación de aquí. Si me vengo aquí, voy a considerar estos puntos. No sé si le puedo dar un poco más de zoom. Voy a considerar estos puntos y ahora veréis por qué. ¿Cómo he conseguido estos puntos? Bueno, pues el primer punto es el 0, 4 porque yo tengo el monomio x a la 0 y a la 4. El segundo punto es 3, 2 porque tengo x al cubo y al cuadrado, etcétera, ¿vale? Y cada uno viene, cada uno viene con ciertos coeficientes. Los coeficientes me dan un poco igual. La recta, bueno, lo que hay abajo del sumatorio, i más sub j igual a k sub 0, es una recta que depende de dos parámetros. Depende de la u, que me va a decir la pendiente, y depende del k0, que me va a decir la altura. Y que esto sea el coeficiente del término de menor grado, quiere decir que yo voy a elevar k hasta que algún punto de los que he representado antes. Cuando k0 es igual a 6, toca un primer punto. Y el sumatorio en rojo va a ser la suma de los coeficientes de los puntos que hay en la recta. En este caso hay un solo punto, su coeficiente es 1, luego lo rojo va a ser 1. Pero si me vengo aquí, esto es una serie de potencias que es idénticamente nula, para que se cumpla la ecuación. Y una serie de potencias idénticamente nula, todos sus coeficientes son 0. Luego lo que tengo aquí es imposible. ¿En qué he fallado? En la u. La u no puede ser esta. Tengo que cambiar la u
hasta que toque al menos 2 puntos, que en este caso, bueno, toca 3. Ahí, 1.5. Bueno, pues ya hemos visto que U no puede ser cualquiera. ¿Y U quién era? U era el exponente, el grado del primer término de I. ¿Vale? En nuestro ejemplo que nos ha salido 1,5, que es 3 medios. Entonces, U no puede ser cualquiera y necesitamos exponentes fraccionarios. Y ya está. Hasta ahí es donde vamos a seguir en el algoritmo de Newton. Después se calcularía quién es B y se seguiría pues reduciéndonos al caso anterior para calcular el segundo término, el tercer término, pero bueno. Vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, para empezar vamos a terminar el algoritmo. El algoritmo me da estas soluciones. Y igual a x elevado a 3 medios más x elevado a 7 cuartos. Esta otra, que es con un signo menos, y otras dos que ni siquiera puedo empezar a ver porque involucran a la i imaginaria. Luego, esta representación gráfica que tenemos a la derecha es una basura, ¿vale? No nos sirve para ver la curva en absoluto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues hemos conseguido un método para que yo te dé una x y tú me dices 4 alturas a las que se corta la curva, ¿vale? Curva a veces lo voy a llamar superficie. Y la x tiene 2 dimensiones, porque es un número complejo. La y va a tener 2 dimensiones, luego esta gráfica tampoco me está diciendo mucho. Y a mí lo que me interesa son las y's, no las x. Entonces voy a prescindir de una de las dos coordenadas en x. No voy a quitar esta, no voy a quitar esta. Lo que voy a hacer es dar una vuelta alrededor de la singularidad, en este caso es el 0, que eso lo puedo parametrizar con un solo número, un solo parámetro. Voy a dejar que x dependa de t y sea una vuelta de radio d alrededor del 0. Y me voy a preguntar cómo son las soluciones. Bueno, pues las tengo aquí. Aquí ignorar todos los cosenos. El que lo pueda ver, está un poco chico, pero el que lo pueda ver, aquí pone x elevado a 3 medios más x elevado a 7 cuartos, es la primera solución. Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta de las que veíamos antes, ¿vale? Para t igual a 0, x va a dar una vuelta, ¿vale? Para t igual a 0, x no ha empezado a dar la vuelta y en el plano complejo estas son las 4 soluciones que me da. Si yo dejo que la t se mueva, x da una vuelta y los puntos se mueven de alguna manera. Bueno, vamos a seguir el camino que sigue, por ejemplo, el punto azul. El punto azul empieza aquí, termina en otro sitio y justo donde termina, si os fijáis, es donde empieza el punto morado. Justo donde termina el punto morado es donde empieza el punto rojo y justo donde termina el punto rojo es donde empieza el punto verde, que termina donde empieza el azul. Bueno, esto de que se vayan desordenando es porque las ecuaciones son muy parecidas. No sé si habéis fijado que todas tienen 2 términos, los mismos exponentes. Se dice que son series de Poisson conjugadas, ¿vale? Y es por eso que van desordenándose, eso es lo que lo explica. Bueno, no os he explicado el qué, pero que viene de ese fenómeno, de que sean conjugadas. Bueno, pero si lo que queríamos era una mejor representación gráfica, esto de aquí no nos está diciendo mucho sobre la singularidad. Lo que sí puedo hacer es dejar que el tiempo ocupe su propia coordenada y lo vais a flipar. Así. Vale. Ahora sí, el tiempo ocupa su propia coordenada y lo que tenemos sí es una representación gráfica nueva. Lo que tenemos es una trenza. Y esto da lugar a un estudio de las singularidades con herramientas de teoría de trenza, de teoría de grupos de Artin, de palabras de trenza, etc. Esa es la segunda manera de entender las singularidades de las series de potencia, perdón, de las que hablaba en el título. La primera era los puntos aquellos que dibujaba sueltos en aquí, ¿no? El polígono de Newton, que se llama. Esta de aquí. Esta es la segunda. La tercera viene gratis porque de la mano de toda trenza viene un nudo, que es lo que se consigue cuando identificas los extremos de la trenza. Vale. Acordaos que donde terminaba el hilo azul empezaba el hilo morado, donde terminaba el hilo morado empezaba el hilo rojo, y donde terminaba el hilo rojo empezaba el hilo verde y se conectaba. Luego este nudo tiene un solo enlace, ¿vale? Eso después vamos a ver que es importante. Vamos a volver a pensar lo que estamos haciendo. La diferencia esta en nuestra curva nos ha dado un nudo. Después de 2 transformaciones no triviales. La primera, darle a t su propia componente, su propia coordenada. La segunda, unir los extremos de la trenza. Bueno, pues lo que estamos haciendo no era una tontería. Y se prueba que si yo todo este nudo
lo junto con un punto externo, ¿vale? Haciendo rectas de todos los puntos del nudo a un punto externo, lo que tengo ahora mismo es homeomorfo a un entorno pequeño de la singularidad, ¿vale? En consecuencia, hemos empezado con un problema de geometría algebraica, o para los que estáis pensando en análisis complejo, pues en análisis complejo, y hemos desarrollado 3 herramientas: una herramienta combinatoria, una herramienta algebraica y una herramienta topológica. Precisamente la herramienta topológica me está dando la topología de la singularidad. Y las herramientas sirven para construir cosas. Entonces, vamos a resolver un problema para ver cómo podemos usar estas herramientas. El problema es un problema bastante complicado. Este es el ejemplo que hemos estado viendo, un resumen de todo lo que hemos visto. El problema es un problema bastante complicado en general, que es el problema de saber cuándo un polinomio es irreducible, ¿no? Eso para polinomios es bastante difícil. Tenemos el criterio de Eisenstein, tenemos los criterios de divisibilidad módulo P, etc. Bueno, pues para las series de potencias no es difícil, para nada. En series de Puiseux, recordad que eran los que tenían exponentes fraccionarios, el problema es tan sencillo como dibujar el polígono de Newton y contar la altura. La altura es la distancia entre el 0 y el primer punto aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, pues entonces se descompone en 4 series de Puiseux. Listo. Y en series de potencias cuentas el número de hilos que tiene el nudo. Listo. Se descompone en una sola serie de potencias, es decir, que es irreducible como serie de potencias. Vamos a otro ejemplo. Este otro polinomio, la altura de su polígono de Newton es 4, luego se descompone como 4 series de Puiseux y tiene 2 hilos unudos, luego se descompone como 2 series de potencias, que en este caso también son polinomios. Y un último ejemplo, este polinomio tiene, bueno, aquí voy a hacer un apunte. Si lo ponéis en Desmos, este polinomio nos da esta curva. Y si después ponéis las soluciones, nos da esto otro. Es decir, bueno, pero eso no se parece tanto. Sí se parece. Localmente son el mismo dibujo, ¿vale? Las soluciones eran todas locales. Bueno, pues contamos la altura del polígono, nos da 3, se descompone en 3 series de Puiseux, contamos el número de hilos del nudo, son 3, se descompone en 3 series de potencia, que son precisamente las series de Puiseux. Es decir, aquí no necesitamos exponentes fraccionarios para nada. Y listo. Esto es todo lo que yo quería ver. Y como en la Feria de los Pueblos, terminamos con la petardada. ¡Pum! Y muchas gracias. Y salía un ciclo de versión. Y decía que eso era homeomorfo a qué exactamente. Esto es homeomorfo a un entorno de la singularidad. O sea, en este caso, pues, nos miramos aquí la singularidad de la curva que estamos tratando, pues es homeomorfo a esto. Bueno, con apuntes. Aquí lo estamos mirando en R3, entonces aquí hay un montón de intersecciones. La curva no se intersecta. Esto es porque hemos visto un embebimiento de eso que es homeomorfo en R3. ¿Una pregunta? No sé si tenemos a Jesús por aquí. ¿Manolo? No pasa nada, si quieres doy yo la... ¿Das tu propio feedback? Sí. Sí, bueno, Álvaro ha trabajado muy bien este verano. La verdad que he aprendido mucho y estamos muy contentos con él, lo vamos a fichar en el departamento. Sí, pero Paco me fichó también. Seguro, seguro, ¿no? Vale. Pues nada, que queda dicho, además grabado. ¿Qué ha sido eso? Pues nada, le damos las gracias. Dime. Sí, no, que se me ocurrió una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad o...? Es una pregunta desde casa, no hace una pregunta desde casa. De que esto se pueda aplicar al problema de componer un polinomio de sus factores reducibles.
Bueno, a ver, aquí estamos resolviendo parcialmente el problema porque todos los 3 ejemplos hemos empezado con polinomios. Lo que pasa es que si lo que quieres, bueno, sí, vale, lo resuelves el problema, pero después tienes que mirar qué soluciones te han salido. Porque si te salen series de Puiseux o te salen series formales que no son polinomios, ahí este polinomio, por ejemplo, es irreducible. Entonces, lo hemos descompuesto en 3 series formales, pero eso no quiere decir que el polinomio no sea irreducible, ¿vale? Y digo eso, ¿hay algún intento de modificar esta teoría para que te pueda dar...? Yo no lo conozco. He de decir que yo he visto mucho desarrollo teórico de las herramientas y muy pocas aplicaciones de las herramientas. Esto me lo he sacado un poco de la manga porque yo también estaba buscando un objetivo de para qué estamos desarrollando tantas herramientas. Pero lo que se investiga, los artículos que hay, son generalizaciones del polígono, cómo saber cuándo 2 series formales me van a dar la misma trenza. Bueno, toda la información que hemos sacado del polígono y de los nudos la podemos sacar solo de las trenzas. O sea, que con la trenza me vale todo. Por eso, cuando 2 series que me das van a tener la misma trenza, cuando el nudo va a ser de tal tipo, va a ser un nudo tórico, no va a ser un nudo tórico, pero no hay yo no he visto aplicaciones reales a cómo resolver una singularidad ni a cómo entender, no sé responderte. Dime. El número de colores que hay tiene que ver de alguna forma con un recubrimiento de algo. El recubrimiento, no, el número de colores no. El recubrimiento viene en que la altura de cada lado, por ejemplo, este lado rojo de aquí, tiene altura 2. Eso significa en las trenzas que los 2 hilos, el azul y el rojo, se entrelazan entre ellos. Vale, eso de que empieces en un punto, el rojo, y termines en otro distinto, eso es raro porque te está dando que la imagen de un mismo punto, cuando t es igual a 0, el x, o sea, recordamos lo que es la trenza, se conseguía dando una vuelta alrededor de la singularidad con x y después viendo las imágenes. Se supone que cuando x igual a 0, o cuando t es igual a 0, cuando t es igual a 1, la x es la misma, luego la solución me debería dar lo mismo, pero empieza en un punto distinto al que termina. Eso es porque se enreda con esta y estas dos forman un recubrimiento. ¿Me he explicado? Es un poco de vueltas, pero estas dos formarían el hilo rojo, y el hilo rojo, si lo unes él solo con un punto externo hace su cono, ese es el recubrimiento de la singularidad que viene asociado a ese lado. Este lado verde, que también tiene altura 2, luego también tiene 2 hilos, sería el hilo verde y tendría también un recubrimiento de 2 capas de la singularidad. Pues nada, le damos las gracias a Álvaro otra vez. Y bueno, dejadnos un minutillo que preparemos las luces y la ambientación para la clausura y ya sí que nos toca despedirnos. Sí, yo creo que sí, ¿no?